Hola, muy buenos días. Mi nombre es Osman Ribón y a continuación les voy a indicar un pequeño ejercicio de matemáticas básicas donde me indica que debo encontrar el área del triángulo formado por los ejes de coordenadas y la recta 2y más 2x menos 4 igual 0. Te explico con todo el detalle algebraico y razonado para que entiendas cada paso de la resolución de 2y más 2x menos 4 igual 0 y cómo se obtiene el área del triángulo formado por esa recta y los ejes. Iré paso a paso mostrando alternativas y comprobaciones. Simplificamos. Listo, vamos a simplificar y partimos desde 2y más 2x menos 4 igual 0, ¿cierto? Cada término tiene factor común 2. Dividimos toda la ecuación entre 2 para simplificar. Entonces empezamos. 2y sobre 2 más 2x sobre 2 menos 4 sobre 2 igual y más x menos 2 igual 0. Entonces, esta es la misma recta pero más simple. Ahora despejamos y para tenerla en la forma y igual mx más b. Y ese es el siguiente paso. Y más x menos 2 igual 0. Aquí y igual menos x más 2. La interpretación. La recta tiene pendiente la recta tiene pendiente menos 1 porque y igual menos 1 por más 2 y corta el eje y en 2 y corta el eje y en 2. Listo, lo corta en 2. Listo, interacción con el eje y ordenada al origen. En el eje y el valor x es 0. Sustituimos x igual 0 en la forma simplificada. O sea, y igual menos 0 más 2 igual 2. Y ahí quedó en la forma simplificada. ¿Cierto? Por tanto, la recta corta el eje y en el punto. Entonces, a igual 0,2, cerramos entre paréntesis, ¿cierto?
la interacción con el eje X. Intersección, qué pena, con el eje X, con eje X. Listo. Ahora vamos. En el eje X el valor de Y es 0. Sustituimos Y igual 0 en la ecuación. Entonces 0 igual menos X más 2. Y de esa manera X igual menos 2. X igual 2. Ok, por lo tanto la recta corta el eje X en el punto, ¿cierto? Por lo tanto, la recta corta el eje X en el punto. ¿Cierto? Como les dije. Entonces aquí B igual entre paréntesis 2,0 y cerramos. Vértices del triángulo. Los tres vértices del triángulo formado por la recta y los ejes son 0 igual 0,0, cerramos entre paréntesis, qué pena. Borro aquí y copiamos nuevamente. Entonces 0 cerrado entre paréntesis. Entonces señalamos el origen, ¿cierto? A, que es 0,2, intersección con el eje, con el eje Y, ¿cierto? Y seguimos con B. Entonces 2,0 intersección con eje X. Listo, entonces seguimos con base y altura del triángulo, ¿cierto? Aquí nos dice y nos indica que para el lo que nos dice y nos indica es de que, listo, dibuja estos puntos y la recta, verás el rectángulo con el ángulo recto 0 porque uno de sus lados está sobre el eje X y otro sobre el eje Y, ¿cierto? ¿Qué nos está pidiendo eso? Nos está pidiendo que mostremos por dónde pasan los puntos y nos va a mostrar el triángulo en la aplicación de GeoGebra, ¿cierto? Que es lo que les voy a mostrar ahorita en último, por dónde pasa y por cómo queda el triángulo con esos puntos. Entonces aquí nos dice que base y altura del triángulo, nos está explicando de que para un triángulo formado por ejes
y una recta, la base y la altura son simplemente las distancias desde el origen a las intersecciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir la primera base. Listo. Entonces vean, entre paréntesis, sobre el eje X, ¿cierto? Listo. Ya quiero que me dice la vida. Los puntos. Distancia entre 0, ¿cierto? Entonces abrimos entre paréntesis, coma 0. Entonces 0,0, ¿sí? Y dentro entre paréntesis 2,0, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a eso? Base igual 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue ahora? Altura. Entonces ponemos altura, listo, sobre el eje Y. Hacemos entre paréntesis sobre eje Y, ¿cierto? Listo. Distancia entre, como les dije ahorita, distancia sobre 0. Entonces abrimos entre paréntesis, que es 0,0, cerramos entre paréntesis, y A, abrimos 0,2 y cerramos. Y eso nos da altura, ¿cierto? Igual 2. Entonces, observa que aquí la base y la altura son perpendiculares y coinciden con los ejes, ¿cierto? Ahora vamos a ver el cálculo del área. Entonces, en el cálculo del área, ¿cierto? Listo. Cálculo del área. La forma del área de un triángulo. Entonces, área igual base por altura, ¿cierto? Sobre 2. Y así nos viene. Ahora sustituimos los valores, ¿cierto? Sustituimos los valores. Área, aquí igual 2 por 2 sobre 2, ¿cierto? Igual 4 sobre 2 igual 2, ¿cierto? Vea, área 2 unidades, ¿cierto? Área 2 unidades. Entonces, para que se vea un poco más claro, qué pena, lo vuelvo a borrar y lo escribo más claro, vea. Área, ¿cierto? Igual 2 unidades, ¿cierto? Entonces, así nos queda.